en el uso de los recursos públicos sobre las remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República de Paraguay y la ley número 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Ambas leyes reglamentan el ejercicio de derecho a informarse estableciendo el artículo 28 de la Constitución Nacional. Al mismo tiempo, esta sentencia empoderó a la ciudadanía en el reclamo de sus derechos. Así, la institución judicial ha generado un cambio notorio en la política pública de transparencia y publicidad de los actos de la administración, porque desde la citada sentencia se ha creado conciencia no solo en la sociedad, sino sobre todo en los operadores del sistema acerca de su obligación de rendir cuentas al público. De ahí en más, todas las instituciones crearon las dependencias encargadas de brindar a los ciudadanos información pública, como también la posibilidad de controlar la actividad de los entes. Hoy en día en Paraguay todas las instituciones públicas tienen una oficina que el ciudadano puede requerir información pública y tiene la obligación el funcionario o los funcionarios o los responsables de las entidades a brindar información dentro de los 10 días. Si no lo hace, el ciudadano tiene una acción de amparo para requerir judicialmente que se le entregue esa información. Por eso es importante que esta sentencia se haya fundado en la Convención Americana, que la Corte haya hecho un control no solo constitucional, sino también un control convencional. El Paraguay ha ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos por Ley 1/1989, acató la jurisdicción internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por tiempo indefinido y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y admitió un orden supranacional que garantiza la vigencia de los derechos humanos, de la paz, la justicia, de la cooperación y el desarrollo en lo político, económico, social y cultural, de acuerdo a la normativa establecida en la Constitución del artículo 145. Al mismo tiempo, tanto la Convención Americana de los Derechos Humanos como los demás tratados internacionales ratificados por el país forman parte del ordenamiento jurídico interno de acuerdo con el sistema de regulación de leyes previsto en el artículo 137. La Constitución es la ley suprema de la República y se encuentra en primer lugar en ese orden e inmediatamente después están los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados por el Estado. A partir de esta construcción jurídica, el Paraguay tiene el compromiso de cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además de establecer un diálogo jurisprudencial entre su decisión y la decisión de la Corte Suprema Sala Constitucional. La interacción entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en particular con el órgano encargado de control constitucional en la Sala Constitucional se da en torno a criterios jurisprudenciales y estándares de decisión entre ambos. Pero además, en la misma línea, la Sala ha entablado un diálogo jurídico con los demás jueces y tribunales de la República, orientando como política judicial la obligación de realizar controles convencionales en todas sus decisiones, promoviendo la citación de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con autoridad persuasiva en la sentencia. El diálogo judicial es un instrumento jurídico comunicacional que contribuye a perfeccionar la protección transnacional de los derechos humanos. Su uso adecuado eleva la calidad de una sentencia, pues se ofrecen fundamentos más robustos para resolver los casos, como también constituye una validación de los argumentos de casos anteriores. De esta manera se vinculan dos sentencias judiciales, creándose un entramado transnacional que se va multiplicando. La tendencia actual de la Sala Constitucional es la que los jueces y las juezas deben aplicar directamente la Constitución y ejercer el control de constitucionalidad, de convencionalidad. No es necesario que se cite al órgano máximo de la Corte a fin de realizar tal función, porque esta tarea no es competencia exclusiva de la Corte. Resolver los casos de acuerdo con la Constitución, las convenciones internacionales y los estándares de decisión del sistema interamericano de los derechos humanos no es una opción, sino una obligación de toda la magistratura independientemente del grado.
Esa es una nueva política que en el año pasado tomó la Corte Suprema de Justicia con los nuevos componentes de la Sala Constitucional. Porque anteriormente los magistrados le llevaban a la Corte Suprema de Justicia consultas cuando tenían dudas de la constitucionalidad o no de las leyes. La Corte en todos los casos ha rechazado esa consulta, considerando que los magistrados, entre todas las instancias, primera y segunda instancia, tienen la obligación de fundar sus resoluciones en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, de las leyes. Por lo tanto, tienen normas para resolver los conflictos que estén bajo su competencia. Mediante una serie de decisiones judiciales, la Sala Constitucional ha venido poniendo foco en la atención de un diálogo jurisprudencial en estos últimos años. Se destaca el acuerdo y sentencia número 119/2023, en donde se señala, es importante también agregar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que los estados no solo deben realizar el control de constitucionalidad, sino también el de convencionalidad, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes, y que el control de convencionalidad recae no solo en el Poder Judicial, sino en cualquier autoridad pública. Aquí se hizo expresa mención al caso trabajadores cesado del Congreso de Perú, en el mismo sentido en los acuerdos de sentencia 252/2003, en el que se menciona el caso Hellman versus Uruguay. Y después una serie de casos en que la Corte resolvió los conflictos en base no solo al control constitucional, sino también en el control de convencionalidad. Hoy en día, y es un ejemplo rápido, en el Paraguay el auto de apertura a juicio, el Código Procesal Penal dice que el auto de apertura a juicio no es admisible. Hoy en día, en base a la Convención, la Corte ha bajado línea en el sentido de que los jueces de la Cámara de Apelación tienen la obligación de analizar y resolver el auto de apertura de juicio para cumplir con la Convención del doble conforme. El compromiso asumido en la sala constitucional actual es precisamente este diálogo jurisprudencial necesario de manera a hacer efectiva la vigencia plena de los tratados sobre derechos humanos. En ese sentido, hemos propuesto al presidente, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, aprobar el plan piloto para que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sean difundidas en todas las instancias de la magistratura judicial, para que sirva de fuente de decisión judicial y que se realice el control de convencionalidad mediante un control de cumplimiento de las normas relativas a los derechos humanos. Este plan piloto contempla la difusión de los fallos, especialmente del ámbito penal y constitucional. Ciertamente también representa un desafío para toda la administración paraguaya, administración de justicia paraguaya, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su largo camino de toma de decisiones y de interpretación de las normas contenidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, mediante sus sentencias y opiniones consultivas, ha decidido sobre cuestiones que en apariencia podrían colisionar con la Constitución paraguaya. Tal es el caso, por ejemplo, en la opinión consultiva 24/2017, relativa a la identidad de género, de igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, y las obligaciones estatales con relación al cambio de nombre, identidad y derecho derivado del vínculo señalado, pues la Constitución paraguaya expresamente establece que solo se admiten las uniones entre parejas heterosexuales. Y digo que representa un desafío porque se han dado casos repetidos de cambio de nombres de personas transgénero, en la que el órgano judicial paraguayo tuvo que intervenir en todas las instancias. Incluso llegó a la Sala Constitucional a través de una consulta ante la duda de los jueces superiores sobre el acatamiento o no de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto evidentemente debe ser analizado ampliamente tanto en el seno de la Corte Suprema de Justicia como en política judicial y también en la academia, para que vayamos construyendo decisiones acordes a la realidad social paraguaya
pero que al mismo tiempo no se contrapongan con el ordenamiento jurídico interno e internacional. Encontrar el punto intermedio que permita gestionar ambas cuestiones deberá ser tema de mucho debate aún. El uso de la jurisprudencia en el sistema judicial paraguayo podría constituirse un diálogo o una interacción genuina entre las cortes derivados de su pertenencia a la comunidad de derechos que se involucran en un sistema de control y uso de convencionalidad. Muchas gracias.